Acá hay que jugar Tetris, ¿ok? La verdad. Digamos que el ride está bien ahí, digamos que este plato lo quiere más cerca. Vamos a ponerlo en la más complicada. Póngase en el peor de los casos siempre. Siempre. Vamos a sentarlo, pues no tiene brazo. Así que fue. Por acá. Hay que tratar de entrar. Por acá. ¿Puedes mover esto todavía, por favor? Claro. Sí, pero ese no Para que no pongas esto. nos molesta eso todavía. Y Bueno, como te digo, Tetris. ah, Tetris. Ahí la patita. Ahí está. Y vamos a intentar. Ahora, para esto sería ideal de Uno repente más chiquito, ¿no? un stand más pequeño. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque hay que intentar que cuando se mueva no golpee. ¿Ok? No golpea. Vamos a ir y vamos a aprovechar para rechazar lo más posible el ride. Y vamos a ver cuánto tiene. Miren, eso rechaza mucho más y está enfocado más hacia acá. Ahora, si quisiera que rechazara más tarola todavía, yo podría cambiarle un poquito el ángulo ahí, pero ahora sí me molestaría esto. Sí, claro. Sí, me ¿no? acuerdo. Entonces hay que, Con Pablo ahí, me acuerdo. Al límite. al límite, claro. ¿Te acuerdas? Sí. Eran centímetros, milímetros ya creo. Y asegúrense de que esté en M. Acuérdense que esto tiene un filtro, ¿no? Ahí, por ejemplo, me va a molestar un poquito más. Vamos a cambiarle un poquito el ángulo. Y vamos a ver. Y lo voy a enfocar un poquito más hacia abajo. ¿Por qué hago con este un poquito más hacia abajo que con los otros? Porque el napo, en mi caso, generalmente, ahí vamos a tener que ver, de cambiar la posición de eso. Me gusta que el napo tenga un poquito más de peso, ¿no? Que no Más sea para solamente sea ataque, sino que tenga Capta también. armónico, ¿no? Y ahí es donde hay una cinta. No sé qué tan necesaria sea la cinta. Uy. Para eso se le pone una billetera o algo así. A veces, pero con el Mungel mejor. Esto no hace nada. Mejor. Entonces, hay que ver ahora, ¿cuál es el problema? El plato. Si el baterista te dice no, porque hay unos que son pesados, lamentablemente, les va a pasar. Hay uno que me decía, no, yo toco así. Tú tienes que ver qué haces porque yo toco así. Sí. Y era como que, espérate nomás. Y qué pasa si no tienes posibilidad de mover mucho, ¿no? Uno que tienes muchas veces que decirle, bueno, pero necesito que lo levantes un poco porque no hay, si no, no te micro esto, ¿no? Y se acabó, lo conversas, puede ser. Pero si no, tú tienes que ver la forma en que entras, ¿no? Esa es la cuestión. De hecho, es ideal decirle, setéate como está, y luego decirle, necesito que lo levantes o no, ¿no? O sea, hay que trabajar en conjunto. Lamentablemente hay unos que tienen mala actitud a veces, y ya tienes que ver cómo manejas esa situación. Pero en ese caso, por ejemplo, yo tendría que cambiar el ángulo y ver que esto no golpee, ¿no? Ahora, si le va a dar tan duro el plato para que esté así, no lo sé, pero lo que podríamos hacer ahí, y generalmente lo hago sin decirles nada, se los muevo un poco, que no se den cuenta muchas veces de que se lo has movido, pero se lo has movido al punto de que ya no te molesta, ¿entiendes? Y lo pueden ver igualito, y cuenta se dan. La mayoría no. Entonces no hay ningún problema, tenemos que ver cómo lo manejamos. Acá tenemos libertad nosotros. Los bateristas, mejor digamos, los mejores bateristas con los que se van a encontrar son los que te van a decir, tú le dices, necesito que le muevas 2 centímetros para la derecha, ponte, y te van a decir, claro, dime dónde lo pongo. Esos son los mejores. Pero también se van a encontrar con algunos que son así, que son así, ¿no? Espesos. Ahí ven cómo lo manejan, pues, ¿no? ¿Qué no ha pasado en el estudio? Esto, lo bueno es que tiene un brazo largo, entonces podemos sacarlo del camino para que no nos moleste el hi-hat. El hi-hat es todo un tema, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Es lo mismo por lo que es superficie circular, es exactamente igual, pero hay que tener cuidado de no acercarse mucho, porque el efecto de proximidad en tema de platillos es bien dramático, grave, sobre todo por la cantidad de aire que mueven. Uno piensa que no, pero de hecho cuando tú, mira, estamos bien.
cuando tú mueves esto, al hacer esto con tu mano, la cantidad de aire que bota es bien grande, entonces ese grave se siente, ¿ya? Entonces uno puede apuntar a distintos lados, pero acuérdense siempre del principio que habíamos hablado. Si apuntan a la campana, van a tener un sonido bastante estridente, la verdad. Saben que va a sonar bien punk, así como música punk, que suena eso. Al apuntar a la campana en cualquier platillo, les va a dar ese sonido. Puede ser que lo quieran, puede ser que no, pero un tip es apuntar a donde golpea el baterista. ¿Por qué? ¿Tiene sentido o no? Es donde va a darme La definición. la definición del golpe. Exacto. Ahora, si me pongo muy cerca a esto, Baquetazo. baquetazo. Si me alejo mucho, claro, voy a perder y también voy a empezar a escuchar un poquito más de lo demás. Ahora, es inevitable, ¿ok? Es inevitable que se metan las cosas. Se van a empezar a meter y hay que vivir con eso también. O sea, no es un sample. Acuérdense bien de eso. Esto no es un sample. Y el sample es separadito todo, pero esto no es un sample. Entonces, lo que podemos hacer es apuntarlo desde un poquito más atrás y capturar, por ejemplo, eso. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es el tema de fase. Algo que nosotros siempre tenemos que tener cuidado son las fases. Y básicamente es la relación entre cómo llega la señal, en qué punto del ciclo llega la señal entre dos micrófonos o dos señales. Llega, perdón, la fuente a dos micrófonos. Si yo lo pongo de esta forma, puede ser que esté bien o no. Es bien importante chequear la fase, lo vamos a hacer en un ratito. Pero un buen truco es, si se va a meter la tarola, básicamente, Que se meta bien. apúntale a la tarola. Obviamente voy a apuntar hacia... Esta es una forma más, ¿ah? Voy a apuntar hacia donde toca, pero estoy mirando la tarola. ¿Ok? Se va a meter, es más fácil alinearlo así en fase. Por simplemente lo retrocedes o lo adelantas y tienes mejor relación de fase en la tarola. Pero no se va a meter tanta tarola en esta posición. ¿Por qué creen? Porque va a chocar con el platillo, ¿no? O sea, Está haciendo sombra acústica. Si Ajá. ustedes miran acá, no se ve nada de la tarola, en ningún ángulo de esta tarola, porque esto lo está tapando. Entonces voy a enfocarme en lo que estoy tocando, pero voy a tener mejor relación de fase con lo que va a entrar. Esa es una forma. Esto te da un sonido más rock, ¿ok? Un sonido con un hi-hat más pesado, si es lo que quieren de repente para alguna canción que tenga un hi-hat más grueso, por decirlo. Aparte del tipo de hi-hat, eso va a cambiar mucho el sonido. Otra forma, si quieren un sonido más pop, por ejemplo, y estamos hablando más de géneros, si quieren un sonido más pop, es micrar el borde. Y uno diría que raro, porque los graves están al borde, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ¿dónde tengo más ataque? Al centro. Al borde no tengo ataque, no tengo medios agudos, pero tengo los armónicos del plato que tiene agudos y graves, ¿no? Si yo le aplico, esto va en combinación con un high pass filter, le aplico un high pass filter, esto suena chiquito a pop, bien suavecito. Ese es un truco. Micras el borde y vienes acá y le pones el high pass filter en alta, lo más alto posible, y eso va a sonar bien pop. ¿Ok? Ujú. Tip para ustedes. Si quieren esa microfonía, bien. Si no, no. Y acá vamos a grabar ya con high pass filter, ojo. Acá no vamos, pero lo vamos a poner en el preamp. No vamos a estar con que no, grábalo todo completo y todo. En el hi-hat me van a servir 80 Hz para abajo. No, No. ¿Por qué lo voy a grabar? De claro. frente. Ahora, ¿cuál es la ventaja de grabarlo con el high pass filter puesto? Que cuando yo ponga el high pass filter, va a alterarse ¿qué? Si alguno se acuerda. La polaridad. No la polaridad. Estás cerca. Se altera la fase. Estás cerca. Pero ¿por qué la polaridad? No. La polaridad, acuérdate que es positivo o negativo. Pero cuando tú aplicas high pass filter, en la frecuencia donde se aplica el corte, la fase se invierte. Porque es algo que hace el high pass filter. Acuérdense que los ecualizadores, en el punto donde tú mueves la ecualización, afectas la fase. ¿Ok? Positivo o negativo. Pero el high pass filter y el low pass filter, todos los filtros, invierten la fase. No todos, pero sí. Los filtros invierten la fase. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Se invierte la fase en la frecuencia donde tú has puesto el corte. Pero,
conforme la pendiente es más alta, afectas más a las frecuencias aledañas. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que si yo tengo esto y ya lo alineé bien en fase, he grabado todo sin high pass filter, alineé todo bien en fase, mi batería está sonando súper gigante. Oye, hay que hacerle high pass al hi-hat. Ahora se va el grave en la tarola. ¿Por qué? Porque están bien en fase, pero estoy cancelando justo esa parte. Tal vez no se cancela del todo porque entra muy poca tarola, pero ya redujiste. Hagamos un experimento de acá, ponemos un plugin, hacemos un high pass en tarola abajo y no en tarola arriba y van a ver cómo se les va el grave en las dos. Es porque la cancelación, ¿ok? Entonces es algo que es mejor hacerlo en grabación, porque yo lo pongo, se va a cancelar, ajusto, muevo el micro hasta que suene bien y ya está, y grabo. ¿Me entienden? Puedo corregirlo físicamente acá moviendo el micrófono para que capte diferente y empate mejor en fase. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? ¿Te has asustado? No. Ok. Entonces es bien importante que apliquemos los filtros en grabación. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a hacer eso. Luego, tom, mismo principio que Napo. Vamos a ponerlo... traten de no estirar tanto los brazos. Porque si estiran mucho el brazo, Sí, va a claro. haber palanca, ¿no? Entonces, igual acá. Voy a tratar de que no vea mucha tarola. Un problema grande de mucha microfonía, sobre todo con el tom 1, es que hay mucha tarola siempre en el tom 1 y mucho hi-hat. Y de hecho, en el hi-hat siempre hay mucho tom. Pueden checarlo siempre. Pero lo que pasa es que la posición es una de las peores que puede haber. Está más arriba de la tarola, está inclinado, ¿no? Y está mirando hacia la tarola. Entonces, si yo lo pongo en 45 grados, va a mirar de frente a la tarola. Y ¿les ha pasado que graba un tom, una batería y en el tom hay mucha tarola? Es un clásico. Ahí sí angulen mejor, aprovechen más ese tema. Acuérdense que el 421 capta por acá, ¿no? Tenemos esos, tarola abajo. Tarola abajo, otro tip. Ahí sí son varias posibilidades. La primera es quiero que tenga mucho ataque, por ejemplo, mucho golpe. ¿Han visto que se pone recto hacia abajo? ¿Sí? ¿Eso es por qué? Porque quiero más impacto. Si recuerdan el ejemplo del diafragma y de la mano, yo tengo el diafragma del micrófono está acá y es esto, ¿no? Entonces tengo este diafragma y viene la energía y la golpea de frente. Eso me va a dar una transiente muy marcada, la parte inicial marcada. Es como cuando yo tengo la mano así y viene una pelota, por ejemplo, y me golpea, tengo toda la energía de frente. Pero si yo angulo la mano, la energía se disipa. Háganla para ustedes. Se disipa. Es la misma energía, pero está disipada. No te va a doler. Lo mismo pasa acá. Si yo pongo en ángulo el diafragma, esa energía va a disiparse. Tengo menos transiente y un sonido más, de repente, menos punche, pero con un poquito más de sustain. ¿Ok? Un poquito más de ese tono. ¿Qué es lo que quiero en la tarola abajo? Quiero que tenga un golpe súper fuerte y que sea la transiente marcada para que me dé ese brillo y ese crack que puedo crearlo de repente si estoy haciendo alguna canción que tenga un poco más de agresividad en el sonido de la tarola, o quiero algo más suave, ¿no? Una forma práctica, rápida para ustedes, es repliquen lo que tienen arriba, abajo. Entonces, si yo lo pongo exactamente igual, voy a intentar porque no veo, si yo lo pongo, voy a tener que ir por allá. Si yo lo pongo exactamente igual, ¿qué va a pasar? Que van a estar en Acabo de romper fase. mi zapato. Bueno, no importa. Si yo lo pongo exactamente igual, la fase va a estar exactamente igual, pero opuesta, en polaridad. La polaridad va a estar al revés. Bueno, la fase va a estar al revés, pero se soluciona invirtiendo la polaridad. Cambiando positivo por negativo. Pero va a estar exactamente igual. ¿Entienden? O sea, es arriba y abajo exactamente igual. Misma distancia de dedos, mismo ángulo. Básicamente va a captar, va a tener la fase opuesta a 180 grados. Pero la ventaja es que va a ser mucho más exacta. ¿Qué es el sonido que quieres? No sé si es el sonido que quieres. De repente quieres un sonido más de los armónicos golpeando la bordonera. Puede ser. Entonces cambiamos